Muy buenas a todos y a todas, y bienvenidos a este cuarto vlog, que en teoría debió haber sido mi tercer vlog, porque básicamente este video es la continuación de mi segundo video, pero como es bien sabido por todos, este último tiempo en mi país, Chile, se ha vivido un clima social y político bastante fuerte y movido, por lo que precisamente decidí dedicar mi tercer vlog a analizar estos temas, a la tensa situación que estamos viviendo como país, obviamente ligado a la perspectiva de la Organización de los Testigos de Jehová. Pero bueno, en este video, en este cuarto vlog, continuaré analizando las influencias y orígenes más recónditos de la Organización de los Testigos de Jehová. En mi segundo vlog, y en este contexto, vimos a figuras claves y relevantes en la historia del millerismo y el adventismo. William Miller, Samuel Snow y Jonas Wendell, quienes tienen algo en común: vieron en sus propias caras el no cumplimiento de sus profecías acerca de la supuesta segunda venida de Cristo a la tierra. Y en este mismo contexto, y teniendo directa influencia de estos tres personajes, surge Charles Taze Russell, quien más tarde fundaría a los hoy conocidos Testigos de Jehová, aunque en aquella época con el nombre de Estudiantes de la Biblia. Y para hablar acerca de él de manera imparcial, utilizaré las propias publicaciones bibliográficas de los Testigos de Jehová, así como material externo completamente objetivo. Pero vamos por parte. ¿Considera la Organización de los Testigos de Jehová a Charles Taze Russell como su fundador? La respuesta es no. La organización considera como su único fundador al mismísimo Jesucristo. Y esto habría sido en los orígenes del cristianismo, en el antiguo Imperio Romano. Esto está de manifiesto en la sección Preguntas Frecuentes, en la página oficial de la organización, la jw.org, bajo la subcategoría Sobre nosotros o Preguntas Frecuentes. Por lo tanto, y bajo el punto de vista de la organización, Russell habría sido solo un estudiante de la Biblia más, que en compañía de otros estudiantes, valga la redundancia, estudiaban la vida de Jesús y querían dar a conocer las enseñanzas de este al resto de las personas. Por otro lado, todas las fuentes de investigación e historia externas a las de la organización postulan a Russell como el único fundador de los hoy llamados Testigos de Jehová. Es por eso que siempre habrá una discrepancia en esto. Por un lado, los Testigos de Jehová afirmarán convencidos de que Jesucristo es su fundador, y por otro lado, los historiadores e investigadores dirán que fue Charles Taze Russell. También tenemos que tener en cuenta de que este pensamiento de los Testigos de Jehová es completamente genérico y es usado por todas o la inmensa mayoría de religiones o creencias que se hacen llamar cristianas. Todas ellas están convencidas de que Jesucristo es su único fundador, y los Testigos de Jehová también se hacen llamar cristianos, por lo que bajo su razonamiento aplicaría. Aquí es importante mencionar y tener en cuenta que muchas religiones no consideran cristianos a los Testigos de Jehová, ya que estos no adoran precisamente a Jesús ni lo consideran Dios. Más bien, estas atribuciones se las asignan a Jehová, quien sería bajo sus doctrinas el único Dios verdadero y Padre de Jesucristo. Pero estas cuestiones las analizaré en otro video. Volvamos a Charles Taze Russell y conozcamos su historia. Charles nació en febrero de 1852 en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, en el seno de una familia de inmigrantes europeos. Se cuenta que tenía 4 hermanos más, entre ellos estaba el pequeño Thomas, quien habría fallecido a los 5 años de edad. Y antes de que Charles cumpliera los 9 años, 2 hermanos más habían fallecido, por lo que claramente estos años fueron muy duros para la familia Russell Birney. Pero aquí no acababan las desgracias. En aquel mismo año, su madre fallece. Creo que aquí no es necesario profundizar, porque cualquier persona con sentido común comprendería el tremendo dolor emocional que puede causar en un niño la pérdida de su madre. La familia siempre estuvo ligada al ámbito religioso, y a pesar de las tragedias, Charles recibía enseñanzas y doctrinas de la iglesia presbiteriana, a la cual perteneció gran parte de su infancia, en compañía de sus padres y hermanos.
y tras la muerte de su madre es el padre de Charles quien se dedica a su cuidado y al de su hermano. La infancia de Charles fue bastante modesta. Estudió en escuelas públicas, pero también con tutores particulares. Y si bien cuando aún era más pequeño, su madre le decía constantemente que considerara el ministerio cristiano como opción de vida, él siempre mostró bastante interés por el negocio de su padre, quien era un afamado comerciante con bastante expertise, y quien poseía una importante tienda de ropa masculina. Es por esto que con tan solo 11 años de edad y paralelo a sus estudios, Charles ya trabajaba como ayudante de su padre en la tienda, y claramente en esta época mostraba más interés por los asuntos comerciales que por los religiosos. Aún así, y con el pasar de los años, Charles manifestaba constantemente sus tendencias y cuestionamientos religiosos, que por lo demás era algo normal entre los inmigrantes de finales del siglo XVIII en los Estados Unidos, en donde por lo mismo surgió una gran efervescencia religiosa. Charles desde pequeño fue un gran admirador de Juan Calvino, e incluso se cuenta que algunas veces pegaba panfletos en lugares públicos, advirtiendo a los incrédulos sobre el fuego del infierno, induciendo al resto de la gente a que cambiara su estilo de vida. En otras ocasiones iba a lugares públicos, y para evangelizar utilizaba tiza para escribir versos de la Biblia, relacionados con el pecado y la condenación eterna. En este aspecto es bueno recalcar que fuentes de investigación histórica señalan que Charles durante gran parte de su adolescencia y juventud habría creído y aceptado ciegamente la existencia de un infierno y la condenación eterna, pero que poco a poco este pensamiento habría ido cambiando, llegando finalmente a la conclusión de que aquel infierno no era real y que no tendría lógica que un Dios Padre pueda llegar a ser tan cruel de enviar a sus hijos a un lago de fuego. Por lo tanto, esto habría sido un proceso gradual, desde la aceptación del infierno como parte de un plan divino hasta la negación completa de este. Y en este punto es importante mencionar que, por su parte, en la literatura de la Organización de los Testigos de Jehová no se señala que Charles haya aceptado en algún momento de su vida el infierno. Solo se hace alusión a que, si bien habría sabido y comprendido perfectamente las doctrinas de las religiones respecto al infierno, no era concebible para él el que un Dios amoroso condenase a sus hijos por la eternidad. De esta manera, la organización descarta completamente el que Charles hubiese aceptado el infierno como doctrina en parte de su vida, lo que es algo totalmente contradictorio a las investigaciones externas a la organización, las cuales, si bien reconocen que Charles no creía en el infierno, esto habría sido solo después de haber cambiado su manera de pensar, la que en algún momento habría sido totalmente distinta. Y es completamente normal. Recordemos que Charles fue criado en un ambiente presbiteriano, y una de las doctrinas de esta corriente religiosa es precisamente la existencia de un infierno. Por eso es muy probable, y personalmente lo creo, que en un comienzo, durante su niñez y gran parte de su adolescencia, Charles efectivamente haya abrazado la doctrina del infierno como una verdad irrefutable. Tengamos en cuenta que estamos situados en el siglo XIX, por lo que los asuntos religiosos y doctrinales eran tomados de una manera muy literal, o al menos mucho más que hoy en día. Pero, por otro lado, también es completamente normal que con el pasar de los años y a medida que iba creciendo y madurando, Charles experimentara cuestionamientos y cambios en su manera de pensar y ver las cosas. Es válido. Por lo demás, este cambio de doctrina no fue simplemente porque sí. Recordemos que el joven Charles siempre estuvo involucrado en temas teológicos y discusiones de carácter doctrinal, por lo que este cambio de pensamiento habría sido solo después de muchos análisis, razonamientos y cuestionamientos, y no simplemente algo que se le ocurrió de la noche a la mañana. Al poco tiempo, Charles se une a la iglesia congregacional, que básicamente es una iglesia protestante que sigue las directrices de Juan Calvino, y en esta misma época su padre se une a la iglesia adventista.
Pero esta incursión de Charles en esta nueva iglesia solo le traería más cuestionamientos y dudas, por lo que al poco tiempo se aleja de ella, y se concentra mayoritariamente en conocer distintos tipos de doctrinas en nuevos cultos, templos e iglesias. Pero hasta aquí nada parecía interesarle ni satisfacer sus más íntimas inquietudes. Es por esto que durante su adolescencia Charles iría perdiendo poco a poco la fe en la Biblia y en sus propias creencias, o lo que él consideraba como lo idóneo, ya que esto no era compatible con ninguna creencia establecida, y por lo mismo no lograba convencer al resto de las personas sobre sus doctrinas, lo que probablemente debió frustrarle bastante. Se cuenta incluso que la curiosidad de Charles de conocer nuevos credos y doctrinas habría llegado a tal punto de incursionar en las lejanas creencias y filosofías de Oriente, lo que al parecer tampoco lo habría dejado satisfecho. Esto está escrito en la propia biografía de Russell, que se muestra en el libro Proclamadores de los Testigos de Jehová, en donde apenas se le dedican 3 líneas, dando a entender de que no es algo realmente relevante o trascendente dentro de la historia de los Testigos de Jehová, porque de lo contrario, el análisis de la propia organización habría sido mucho más profundo. Y en este aspecto, personalmente puedo rescatar un gran punto. Creo que el estudio de alguna doctrina o filosofía oriental requiere muchísimo, pero muchísimo tiempo y dedicación. Y no hablo de días o semanas, ni siquiera meses, hablo de años. Creo que si para un oriental el estudio de estas cuestiones ya es intrincado, con mayor razón lo será para un occidental, totalmente ajeno a estas cosas. Recordemos también que muchas filosofías orientales son antiquísimas. Muchas de ellas se remontan incluso siglos antes del surgimiento del cristianismo. Por lo que me hago la pregunta, ¿habrá dedicado Charles años al estudio de estas filosofías orientales, a tal punto de concluir que ninguna le era provechosa? Personalmente no lo creo, porque de haber sido así, esto sería inmensamente conocido y discutido dentro de los Testigos de Jehová. Y por lo demás, la organización le habría dedicado mucho más que 3 líneas al asunto. Y si hacemos un paralelismo con nuestra época, es posible que hoy en día mucha gente en Occidente también lleve a cabo estudios concienzudos respecto a las doctrinas orientales. Y lo hacen probablemente con el gran aliado de nuestra época contemporánea, Internet. Internet que tampoco poseía Russell en el siglo XIX, por lo que el decir que su estudio e incursión respecto a las filosofías orientales fue bastante a la ligera no es para nada descabellado. Además, hay una diferencia enorme entre ir a un país de Oriente y vivir en carne propia y experimentar experiencias en primera persona para luego sacar una conclusión de esto, a estudiarlo a miles de kilómetros de distancia en la comodidad de una oficina en Estados Unidos, que fue lo que probablemente hizo Russell. Pero ¿a qué voy con todo esto? A que quizás para Russell no era realmente importante conocer en profundidad una doctrina para luego sacar alguna conclusión de esta. Y si esto lo hizo con filosofías orientales, también pudo haberlo hecho con las principales doctrinas cristianas del siglo XIX en los Estados Unidos. Recordemos que Russell buscaba no solo un grupo religioso en el cual sentirse cómodo y a gusto, sino también en donde coincidiesen de una u otra manera las doctrinas de este grupo con las suyas. Y hasta aquí nada parecía interesarle ni provocarle mayor entusiasmo. Cuando el joven Charles había perdido la fe en la Biblia y en sus creencias, un día caminaba por una de las calles en las que se hallaba una de las tiendas de su padre. Porque, claro, habían pasado años y el negocio de ropa masculina había surgido mucho, y ahora eran varias tiendas. En fin, Charles caminaba por aquella calle y escuchó a lo lejos el sonido de cantos religiosos, lo cual obviamente llamó profundamente su atención. Charles busca de dónde proviene el jolgorio, se acerca y se da cuenta que se trataba de un culto adventista. Y quien estaba animando y presidiendo aquel culto era Jonas Wendell. Sí, el mismo personaje que analicé en mi video anterior, y que a la postre se convertiría en un falso profeta.
Si bien cuando Charles comenzó a interesarse en las enseñanzas de Jonas Wendell, aún este no era considerado un falso profeta, porque esto quedaría demostrado un par de años después. Aún así, no necesitamos ser genios para comprender que Charles sabía perfectamente que Wendell era un gran admirador y seguía los pasos de William Miller, el gran falso profeta de los milleristas. Hay que tener en cuenta que Charles siempre estuvo ligado al mundo teológico y religioso, por lo que tendría que haber sabido perfectamente quién era Miller y la tremenda estela de influencias que dejó tras su muerte. Y entre estas influencias estaba Jonas Wendell, el ahora gran arquetipo del propio Charles Taze Russell. El libro de la Organización de los Testigos de Jehová, titulado Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios, aborda muy detalladamente este encuentro fortuito que habría experimentado Charles, y menciona una cita que habría dicho o escrito él mismo. En las páginas 43 y 44 del libro leemos: al parecer, por accidente, una noche entré en un sucio y polvoriento salón, donde sabía que se celebraban servicios religiosos, para ver si el puñado de personas que se reunía allí ofrecía algo más sensato que los credos de las principales iglesias. Allí escuché por primera vez algunas de las creencias de los segundo adventistas. El predicador era el señor Jonas Wendell, por lo tanto me reconozco endeudado con los adventistas, así como otras confesiones. Aunque la presentación bíblica que él hizo no fue muy clara, me bastó con la guía de Dios para recuperar la fe vacilante entonces en la inspiración divina de la Biblia y para mostrarme que los escritos de los apóstoles y los profetas eran inseparables. Lo que oí me envió a la Biblia a estudiar con más celo y detenimiento que nunca antes, y siempre le agradeceré al Señor esa guía, pues aunque el adventismo no me llevó a ninguna verdad particular, me ayudó mucho a deshacerme de errores y así me preparó para la verdad. De estas palabras podemos deducir ciertas cosas. Lo primero que me llama poderosamente la atención es el tremendo agradecimiento que siente Charles Taze Russell por Jonas Wendell, ya que éste lo habría inspirado al estudio y a un análisis más concienzudo de la Biblia. En otras palabras, Charles se inspiró en Wendell y en sus doctrinas adventistas para estudiar y fundar a la postre su propio culto, los estudiantes de la Biblia, hoy conocidos como los Testigos de Jehová. Si bien tal vez Charles no concordaba con muchas de las ideas de Wendell, fue sin duda un pastor al cual admiró muchísimo, y sin él probablemente nunca habría encontrado ese derrotero que tanto andaba buscando. Volviendo a las palabras de Charles respecto a este encuentro con Wendell y el culto adventista, también me llama la atención que esto esté escrito en las propias publicaciones de los Testigos de Jehová, ya que esto, si bien por un lado ayuda al testigo de Jehová promedio a conocer los orígenes de su organización, por otro lado también le está dando créditos a la religión adventista, que para los testigos de Jehová es una de las tantas religiones del mundo de Satanás. Por ende, si los adventistas y Jonas Wendell no hubiesen existido, probablemente Charles Taze Russell jamás habría encontrado su derrotero y jamás habría creado con los años su propio culto. Y esto me lleva a pensar a que si yo fuera hoy en día un testigo de Jehová y analizar estos asuntos, lo lógico sería creer y aceptar que mi Dios, Jehová, utilizó a Jonas Wendell, un pastor adventista, como intermediario para plantar la semilla de la futura organización de los Testigos de Jehová en el corazón de Charles Taze Russell, lo que no me hace sentido alguno, ya que Jonas Wendell era precisamente adventista, y la religión adventista, según la propia doctrina de los Testigos de Jehová, forma parte del corrupto y contaminado mundo de religiones falsas, condenadas a la destrucción, lideradas por Satanás. Por ende, esto suena casi a como que si Satanás le habría hecho un favor a Jehová al permitir que utilizase una de sus mundanas religiones para que el mismo Jehová estableciese en el futuro a la única organización verdadera en el planeta Tierra, los Testigos de Jehová. Esto no me hace sentido para nada.
Personalmente, me parece más lógico que si Dios, el ser más grande y omnipotente de este universo, haya querido establecer en nuestro planeta a un único grupo de seres humanos que lo represente, lo más coherente sería pensar que este Dios escogiera a su grupo desde cero, y no a partir de otros grupos ya existentes, y que más encima fueran grupos pertenecientes a su máximo adversario, Satanás. Porque digamos las cosas como son, los testigos de Jehová creen y están convencidos que ellos son el único grupo humano en nuestro planeta escogido por Dios, siendo absolutamente todos los demás cultos, creencias y religiones falsos, y por ende pertenecientes al mundo de Satanás. Y sí, los adventistas también pertenecerían al mundo del diablo. Pero la principal influencia para impulsar el origen de los testigos de Jehová fueron los adventistas, y sin ellos tal vez Charles nunca habría establecido los cimientos de la organización. Y ligado a esto, es muy importante recalcar que la doctrina primigenia del nuevo culto de Russell, los estudiantes de la Biblia, tenía prácticamente las mismas bases doctrinales que la de los segundo-adventistas de Wendell. Si bien es cierto que con el transcurso de los años, las doctrinas de los estudiantes de la Biblia fueron cambiando, mutando, algunas fueron eliminadas, otras incorporadas y otras reinterpretadas, no podemos negar el hecho de que la doctrina original fue influenciada prácticamente en su totalidad por los segundo-adventistas. Es aquí donde surge una pregunta clave en todo esto. ¿Acaso el origen histórico de la organización de los Testigos de Jehová es netamente adventista? ¿Qué dice la historia en todo esto? Retrocedamos un poco en el relato. Luego que Charles Taze Russell conociera los escritos y enseñanzas de Wendell en 1869, la historia señala que habría comenzado a asistir a cultos de un grupo adventista, en Allegheny, Pensilvania. Lo cual tiene bastante sentido. Recordemos que la presentación de Wendell fue relevante en la vida de Russell, marcando un antes y un después en su manera de ver las cosas. Por lo tanto, es evidente que luego de este primer encuentro, Charles sintiera curiosidad y el deseo de seguir conociendo y aprendiendo de este grupo segundo adventista, el cual pareció, de cierta manera, iluminar su conflictiva mente. Por lo tanto, no debiera sorprender su pronta inclusión en el mundo adventista. Pero, ¿qué dice la Organización de los Testigos de Jehová de todo esto? En su libro Proclamadores, si bien aceptan y reconocen el encuentro entre Russell y Wendell, luego de esto solo se hace mención al nuevo grupo creado por Russell y sus seguidores, los estudiantes de la Biblia, y no al supuesto vínculo de este con la Iglesia Adventista. Sin embargo, más adelante en este mismo libro se hace mención a personajes claves en la vida y obra de Charles Taze Russell, como lo fueron George Storrs, George Stetson y Nelson Barbour, quienes fueron grandes líderes adventistas, con una inmensa influencia sobre Russell, y con los que se relacionaría un par de años después. Por lo que se pudiera concluir que Charles sí tuvo una vinculación directa con los adventistas, pero además se relacionaba con los más altos líderes y pastores de esta iglesia. Y no es necesario alejarse de las publicaciones de los Testigos de Jehová para comprobarlo. En el mismo libro Proclamadores, en sus páginas 45 y 46, queda de manifiesto el íntimo vínculo que existía entre Russell y estos. George Storrs era escritor y ministro del Adventismo cristiano. George Stetson era ex miembro de la Iglesia Episcopal y actual pastor adventista, además de médico, y Nelson Barbour, quien también era médico, fue además un importantísimo editor y escritor adventista. Por lo tanto, la influencia de estos hombres sobre Russell habría sido enorme, y más aún si a esto le sumamos que Russell era apenas un joven veinteañero, sin un rumbo claro y en búsqueda de respuestas. Pero yendo a la idea principal del video, luego que Charles Taze Russell conociera las enseñanzas de Jonas Wendell, habría participado en unos cuantos cultos segundo-adventistas,
Y es en este punto, en aquella misma década de 1870, donde él decide crear su propio grupo de estudio bíblico. Y para ello invita a un grupo de conocidos de Pittsburgh y Allegheny a que se le uniesen. Algo a tener en cuenta es que en este nuevo grupo de Russell se encontraría también su padre, Joseph Russell, quien varios años antes también habría sido parte de la Iglesia Adventista. El nuevo grupo de Russell, llamado los Estudiantes de la Biblia, era precisamente eso, un grupo de hombres que estudiaba la Biblia por cuenta propia e intentaba interpretarla. Y es aquí donde las doctrinas adventistas pudieron tal vez ayudarles en gran manera a entender o interpretar distintos pasajes bíblicos, profecías, cronologías, dogmas, cuestiones doctrinales, etc. La mayoría de sus miembros precisamente se relacionaba de una u otra manera con los segundo-adventistas. Por lo demás, es aquí donde George Storrs y George Stetson juegan un papel fundamental en la evolución de este pequeño grupo de Russell. Algunas de las doctrinas que Russell habría tomado del adventismo fueron, por ejemplo, que el fin de los tiempos había comenzado el año 1799, que Cristo había regresado invisiblemente en 1874 y había sido coronado Rey de los Cielos 4 años más tarde. También que todos los cristianos que ya habían muerto serían resucitados antes del final de 1878 y que el año 1914 marcaría el final del periodo de la cosecha y daría paso al Armagedón, entre otras. Doctrinas que, por lo demás, con el transcurso del tiempo, Russell fue modificando y transformando. La doctrina del regreso de Cristo en 1874, por ejemplo, fue inducida a Russell por el adventista Nelson Barbour. Pero esto lo veré en mi siguiente video. Una de las cosas más llamativas de Russell es que si bien él concordaba con muchas doctrinas adventistas, otras le parecían completamente fuera de lugar. Por lo mismo también habría decidido formar su propio culto. Entre estas doctrinas destaca una que se relata en el propio libro Proclamadores, en la página 45, donde leemos: Russell escribió: nos apenó mucho el error de los segundo-adventistas, que esperaban a Cristo en la carne y enseñaban que el mundo y todo cuanto hay en él, salvo los segundo-adventistas, sería consumido por fuego. Está claro que Russell y su grupo no aceptaban la idea de que Cristo, en su segunda venida, considerara como los únicos salvos a los segundo-adventistas, siendo todo el resto de la humanidad consumida por fuego. Y sí, parece una idea bastante sádica y cruel de parte del supuesto ser más amoroso de este universo. Esto lo analicé en el minuto 7 del video, en donde el joven Charles simplemente no podía concebir la idea de un Dios bondadoso, pero dispuesto también a atormentar eternamente al ser humano. Este punto fue uno de los principales motivos por el cual Charles no simpatizaba con los credos cristianos de aquella época en los Estados Unidos. Y sí, el adventismo también predicaba esta doctrina, lo que probablemente fue una de las tantas razones que habrían llevado a Charles a crear su propio culto. Y si aquí hacemos un paralelismo con nuestra época, la doctrina de los testigos de Jehová de hoy en día es que la salvación depende estrictamente si el individuo está asociado y acepta a la organización Watchtower o no. De lo contrario, le esperaría únicamente la destrucción. Esto ha sido escrito por la misma organización durante años y distribuido como alimento espiritual a los testigos de Jehová del mundo entero. A continuación se señalan algunas citas de esto en sus publicaciones. Entiéndase que la palabra organización hace referencia única y exclusivamente a la organización de los testigos de Jehová, también llamada Organización Watchtower.
Por lo tanto, la doctrina de la Organización de los Testigos de Jehová de hoy en día, en cuanto a la salvación y a la destrucción propiamente tal, es igual a la de los segundo-adventistas del tiempo de Russell, y vaya que Russell no concordaba con esto, aunque con el tiempo terminaría adoptando esta misma postura. Básicamente, si perteneces a la organización que yo pertenezco, está la posibilidad de que te salves. Caso contrario, si no formas parte ni aceptas mi organización, probablemente te mueras. Este es un tema muy complejo, y más adelante sería propicio analizarlo más en profundidad. Volviendo al tema principal del video, durante la década de 1870, el nuevo grupo de Russell, los estudiantes de la Biblia, cada vez se hacía más fuerte, y en este contexto surge una nueva figura en la vida de Russell, Nelson Barbour. ¿Quién fue Barbour y cómo influyó en la vida y obra de Russell? Estas cuestiones las analizaré en mi siguiente video, mi quinto vlog. Un fuerte abrazo, gracias por ver el video y cuestiónalo todo. Adiós.